Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la construcción de un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor en un diagrama de Bollier, presión versus entalpía específica. Para comenzar el proceso se parte de las temperaturas mínimas o de los valores de las temperaturas mínimas de recinto o espacio refrigerado, así como la temperatura del ambiente del sitio del proyecto. Tomemos unos ejemplos donde tenemos una temperatura ambiente de 35 grados Celsius y vamos a construir un espacio refrigerado, en este caso un cuarto frío, el cual va a tener una temperatura mínima de trabajo de menos 15 grados Celsius. Bien, entonces para que el recinto o las cargas que tengan dentro del mismo pierdan calor, se le debe ceder este mismo a una sustancia, en este caso se llama refrigerante, que debe estar a una menor temperatura. Por tanto, la temperatura del refrigerante aquí en este espacio debe ser menor que la temperatura del recinto o espacio refrigerado. Bien, a continuación tomamos aquí un diagrama de presión entalpía específica y dibujamos primeramente las curvas de temperatura de ambiente. Aquí la tenemos 35 grados Celsius y por debajo la temperatura del recinto, que es menos 15 grados Celsius, tal cual como estamos observando aquí. En el siguiente paso se obtiene el valor de la temperatura de evaporación. Este valor se puede obtener de algunos valores recomendados por normas de acuerdo al tipo de equipo, o puedes utilizar esta fórmula, que es temperatura de evaporación es igual a temperatura mínima de recinto menos 5 grados Celsius. Reemplazando los valores, nos tenemos que la temperatura de evaporación es de menos 20 grados Celsius. A continuación, procedemos a dibujar la temperatura de evaporación y la presión de succión. Entonces, para ello, esa temperatura de menos 20 está por debajo de esta temperatura de recinto, vean aquí, y a continuación vamos a dibujar la presión a la cual ocurre la evaporación. Entonces, para ello, esa curva o esa línea isobra tiene que coincidir con la temperatura en la zona de mezcla, tal cual como vamos a ver a continuación. Miren aquí y vean que las dos líneas se superponen. Veanlo aquí. Perfecto. Ahora, cuando el refrigerante ha absorbido el calor en el recinto, en la tubería de succión y la que da el compresor, debe perder todo ese calor en el medio. Entonces, por tanto, la temperatura de ese refrigerante tiene que ser mayor que la temperatura del medio donde voy a descargar ese calor, o la temperatura de la sustancia que me va a recibir todo ese calor tiene que ser menor que esta temperatura del refrigerante. Por tanto, aquí vamos a tomar como referencia que la temperatura ambiente del sitio es de 35 grados Celsius. Por tanto, para que ese refrigerante pueda descargar toda esa energía o energía calorífica, la temperatura del refrigerante tiene que ser mayor que la temperatura del ambiente. Bien, ahora recordemos nuevamente nuestro diagrama. A continuación vamos a obtener el valor de esa temperatura en la cual vamos a descargar toda esa energía, y se calcula el valor de la temperatura de condensación. Este valor, al igual que la temperatura de evaporación, se puede obtener también de valores recomendados por normas de acuerdo al tipo de equipo, o puedes utilizar esta fórmula donde la temperatura de condensación es igual a la temperatura ambiente más 10 grados Celsius. Reemplazando los valores, tenemos una temperatura de condensación de 45 grados Celsius. Entonces, a continuación hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a dibujar la línea de temperatura de condensación, que es de 45 y debe estar por encima de la temperatura ambiente, o esta línea de temperatura, tal cual como estamos observando aquí. Y ahora vamos a determinar la presión de descarga o isobra, que debe coincidir con la curva de temperatura en la zona de mezcla, como estamos observando acá, y aquí la dibujamos. Ya tenemos estos valores de referencia establecidos. Bien, ya con esos valores, entonces sí vamos a analizar nuestro ciclo o construir nuestro ciclo. Perfecto, aquí tenemos el diagrama, veámoslo aquí en esta parte superior, mírenlo acá. Observenlo aquí, con la temperatura de evaporación, la presión de succión, la presión de descarga, la temperatura de condensación, y aquí hemos dibujado parte de la curva de temperatura ambiente. Entonces, en todo ciclo tenemos que partir de
un inicio, valga redundancia. En este caso vamos a partir desde la entrada del refrigerante cuando llega al compresor. Entonces en este caso recuerden que el compresor es una máquina o bomba de gas, por tanto debo estar en la zona aquí de vapor sobrecalentado, bien, ese punto J. Además de ello es un punto que tiene alta energía térmica debido al calor que ha absorbido en el evaporador y la tubería de succión. Por tanto vamos a partir de este punto tomado aquí aleatoriamente, el punto J, correcto. Entonces cuando llega al punto J yo necesito elevar la temperatura de ese refrigerante. Por esa razón sube o sufre este proceso de compresión. Entonces el proceso de compresión, como este diagrama es ideal, se va a trasladar o va a viajar por la curva de entropía constante, veanlo aquí, hasta llegar al punto A que está o aquí en la línea de presión de descarga. Mírenlo aquí, y aquí en este punto vamos a tener una alta temperatura a la salida del compresor. Esa temperatura del punto A o de salida del compresor, que es una o la mayor temperatura que experimenta el ciclo, tal cual como estamos viendo acá. Recuerde que las curvas de temperatura son mayores de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por tanto estamos en la posición con la mayor temperatura del ciclo. Perfecto. Ahora vamos a verlo acá. Aquí vemos que está saliendo el refrigerante aquí en este punto A. Veanlo acá. Muy bien. Entonces la situación de este punto aquí es de alta presión, alta temperatura, y su condición es la de vapor sobrecalentado. A partir de este momento el refrigerante sigue su camino por la tubería de descarga hacia el condensador. Bien, vamos a analizar esta siguiente situación. Entonces el refrigerante en el punto A, que está en estado vapor, alta temperatura y alta presión, sale del punto A, bien, por la tubería de descarga hacia la entrada del condensador. Muy bien. En este viaje vamos a encontrarnos que esta tubería está puesta al ambiente y por tanto va a perder un poco de calor ese refrigerante. Como vamos a observarlo aquí, qué es lo que pasa en el diagrama. Entonces aquí del punto A, vamos a verlo por aquí, a la misma presión cede un poco de calor y eso implica que mi temperatura descienda levemente en el punto B. Por tanto, cuando ingresa ese refrigerante acá en el condensador, vamos a verlo aquí en la tubería de descarga, vemos que perdemos calor y cede un poco de temperatura para ingresar en el punto B. La condición de refrigerante en este punto B sigue siendo prácticamente de las mismas condiciones del punto A. Tengo alta presión, tengo una alta temperatura, pero menor que la del punto A, y su condición es la de vapor sobrecalentado. Bien, ahora vamos a seguir nuestro análisis. Ya estamos aquí en el punto B, que es la entrada del condensador. Perfecto. Y cuando este refrigerante ya está dentro del condensador, aquí su ventilador, en este caso, comienza a disipar calor de ese refrigerante. Por tanto, el punto B, que está por aquí, que entra, al ingresar, comienza a disipar calor. Por tanto, vamos a seguir reduciendo su temperatura a la misma presión de descarga, tal cual como estamos observando aquí. Vean que perdemos calor y vamos a llegar a este punto muy especial, que es el punto de vapor saturado, que es donde va a comenzar el proceso de condensación en el punto C. Entonces vemos que primeramente el refrigerante entra al condensador en estado de vapor sobrecalentado, pierde temperatura y llega un momento donde estamos en el punto C, que es donde va a comenzar el proceso de condensación o la formación de la primera gota de condensado. Correcto. Ahora desde el punto C, vamos en el punto C, estamos en la situación donde va a comenzar el proceso de condensación. Entonces a partir de este momento el refrigerante sigue perdiendo calor y comienza la condensación propiamente dicha. Vamos a verla aquí del punto C. Vean cómo voy perdiendo aquí calor. Vean que este proceso es a temperatura constante. Vean aquí la temperatura del refrigerante no cambia. Veanlo aquí y llegamos al punto D,
donde ya prácticamente la condensación ha finalizado, y estoy aquí en el punto donde tengo líquido saturado. Entonces vamos a verlo acá en el procedimiento. Veanlo aquí, vean cómo se van formando aquí la parte de líquido hasta que en el punto D tengo 100% líquido refrigerante. Vean aquí las burbujas como van desapareciendo hasta que llego al punto D, donde tengo líquido 100% en la situación de líquido saturado. Muy bien, pero sin embargo aún sigo dentro del condensador. Analizando aquí, vean que el punto D hemos estado en la condición aquí de líquido saturado. Sin embargo, este refrigerante sigue dentro del condensador y sigue perdiendo calor. Entonces, como seguimos perdiendo calor, a continuación ya estamos en el estado totalmente líquido, y debido a esa pérdida de calor, entonces vamos a reducir un poco de temperatura. Esta reducción de temperatura, vamos a verla aquí, veanlo, es un poco, que donde cedemos todavía calor, es lo que se llama subenfriamiento de condensador. Entonces, la situación o la condición de este refrigerante a la salida del condensador es la de líquido subenfriado. Vamos a verlo acá, veanlo aquí, vean cómo ese refrigerante líquido va perdiendo temperatura y sale en el punto E como líquido subenfriado. Bien, vamos a analizar esta situación. Ya estamos aquí en la salida del condensador. Ahora ese refrigerante le toca viajar por la tubería aquí de líquido a alta presión hasta llegar al elemento de expansión. Pero recordemos que en esta tubería todavía posee una temperatura ligeramente alta, y por efecto de esa energía térmica que tiene, aún puedes soltar o ceder un poco de calor al ambiente, como estamos viendo aquí, y reduce un poco más esa temperatura. Y llegando aquí al punto F, vamos a verlo acá, vean aquí cómo va viajando ese refrigerante por la tubería de líquido a alta presión hasta llegar aquí al punto F, que sería la entrada del elemento de expansión. Pero como ya informamos, esta tubería todavía tiene un poquito de carga térmica y puede ceder calor al ambiente, pero muy ligero aquí, y por esa razón reduce un poco su temperatura, como estamos viendo acá, que pasa del punto E al punto F con menor temperatura para llegar al elemento de expansión. Entonces, esta reducción adicional de temperatura que ocurre desde la salida del condensador hasta la entrada del elemento de expansión es lo que se denomina su enfriamiento adicional o de línea de líquido. Perfecto, ahora estamos en nuestro ciclo, estamos aquí en la entrada del elemento de expansión. Por tanto, ahora el refrigerante, ¿cierto?, que entra aquí a la válvula, realiza un proceso que se llama de expansión isoentálpica. Vamos a verlo acá. ¿Por qué se llama isoentálpica? Mírenlo aquí, porque ocurre a entalpía constante. Mírenlo acá, donde experimenta una reducción de su presión. Vemos que pasa de la presión alta de descarga y sale con la presión de succión, o sea, reduce su presión y por ende también rebaja su temperatura aquí en el punto G. Entonces, la temperatura del refrigerante que tenemos a la salida de la válvula es la misma temperatura de evaporación como estamos observando acá. Mírenlo aquí, porque cae sobre ella. Entonces vamos a verla aquí en este pequeño trayecto, donde en ese caso vemos que pasamos de tener un líquido subenfriado a alta presión y estamos en baja presión, pero en una mezcla. En la mayoría tenemos un líquido y un pequeño porcentaje de vapor que sale de la válvula. Entonces, mientras más se reduzca o menos presión de succión tengamos, vamos a tener un mayor porcentaje o presencia de vapor, considerando con su parte de líquido. Y mientras mayor sea la presión de succión, vamos a ver que salgamos aquí, vamos a tener un menor porcentaje de vapor en relación con su porcentaje de líquido. Entonces, esto es lo que se llama muchas veces el flash gas. Bueno, a partir de este momento, del punto G, ya vamos a entrar en el evaporador, como estamos aquí.
vemos que en el refrigerante entra el evaporador en una mezcla de líquido más vapor a baja presión y baja temperatura, en este caso el punto G. Veámoslo aquí y veamos aquí en el diagrama. A partir de este momento, entonces, este refrigerante comienza a absorber el calor del recinto y por esta razón ese refrigerante comienza a evaporarse, como estamos viendo aquí. Por tanto, pasamos del punto G y vamos a llegar a un momento en que vamos a estar en el punto H, que sería el estado de vapor saturado. Vean cómo en ese momento en el evaporador, como su nombre lo indica, este componente se da el proceso de evaporación, donde este refrigerante va ganando energía térmica y pasa al punto H aquí en cierta zona del evaporador, donde voy a estar en la condición de vapor saturado. Veámoslo por aquí, veanlo acá, cómo comienzan a formarse más burbujas, bastante burbujas. Hay menos presencia del líquido refrigerante y va a llegar un momento donde voy a tener 100% de vapor aquí, pero eso ocurre todavía dentro del evaporador, como estamos viendo. Correcto. Vean que en el punto H todavía seguimos dentro del evaporador y por tanto el refrigerante, desde esa condición de vapor saturado, repetimos, en el punto H sigue absorbiendo calor en el mismo y por eso incrementa su temperatura hasta salir en el punto I. Vamos a verlo acá, estoy en el punto H, vean cómo incremento mi temperatura hasta llegar al punto I. Veanlo acá. Este punto I tiene la misma baja presión, tengo baja temperatura pero mayor temperatura que con relación al punto H. Este incremento en su temperatura es lo que se denomina sobrecalentamiento de evaporador o útil, y por tanto la condición de refrigerante en este punto I es la de vapor sobrecalentado. Después que sale del evaporador, sigue su camino hacia el compresor por la tubería de succión. Bien, ahora ya estamos con nuestro refrigerante a la salida del evaporador. Entonces vamos que nuestro refrigerante, después que sale del evaporador en el punto I, sigue su camino por la tubería de succión hacia el compresor, pero por estar con una baja temperatura, es un vapor con baja temperatura, el medio le suministra calor a este refrigerante, incrementando aún más su temperatura hasta llegar al punto J, que sería la entrada del compresor. Vamos a verlo aquí en el procedimiento. Véanlo acá, mírenlo aquí, incrementamos la temperatura a la misma presión, correcto, por la admisión de calor. Entonces, este incremento adicional de temperatura que ocurre en esta línea de succión, vamos a ver aquí nuestro proceso, véanlo aquí, cómo el refrigerante va viajando y el calor va ingresando. Entonces, repetimos, este incremento adicional de temperatura es lo que se llama sobrecalentamiento ambiental adicional o de línea de succión. Y llegamos al punto J, donde comenzamos nuestro ciclo. Bien, doy las gracias por la atención a este video y nos vemos en uno próximo. No olvidar su like si les gustó el mismo.